Buenas noches. La verdad que es un placer estar aquí en la ciudad de Goya. Y el placer además es doble porque me toca acompañar aquí a Eduardo Pepe Ledesma, que además de colega es un amigo, para conversar y para hablar un poco de lo que es este nuevo libro que tiene que ver con el Liberá. El título así lo dice: el Liberá no tiene misterio. Crónicas y perfiles de tierra y agua. Pepe es técnico en periodismo y es licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y diplomado en escritura creativa. Trabajó como periodista para el diario La Voz del Chaco y actualmente lo hace para el diario El Litoral y es corresponsal tanto para la provincia de Corrientes como para la provincia del Chaco del diario La Nación. Es miembro del Foro de Periodismo Argentino y autor de 4 libros. Hola Pepe, buenas noches. El gusto de estar aquí en Goya y de estar también con vos presentando El Liberá no tiene misterio. Hola Carlos, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos los que están acá poniendo el cuerpo en esta feria tan linda que tiene la ciudad de Goya. Agradecemos a la municipalidad de Goya, a los organizadores de la feria, muchas gracias al intendente, gracias a Pepe, que está haciendo el aguante siempre, y a Sonia, que nos tuvo en cuenta y que está llevando adelante con su equipo esta hermosa feria en esta ciudad que crece y que tiene potencial todavía para seguir creciendo en un espacio como este, que garantiza, digamos, desde el vamos. Esto lo decimos genuinamente porque hay ferias que están creciendo, pero la de Goya tiene una proyección que incluso no vemos en ferias grandes, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Agradecemos a todos la presencia, a los que se quieran sumar. Vamos a hablar de este libro. Agradezco, Carlos, que te hayas hecho un tiempo de venir acá a conversar conmigo. No vamos a decir que te obligué, digamos. Casi. A conversar conmigo sobre este libro, que es un libro que tiene ese título, El Liberá no tiene misterio, pero que aclara en su subtítulo que es más que eso, es más que un libro sobre el Liberá, que tiene otras crónicas y otros perfiles. El prólogo del libro lo firma Ezequiel Esbelitza, quien es un colega tucumano. Y yo quiero leerles un párrafo de ese prólogo porque me parece sumamente interesante, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, y que tiene que ver con la lucha que tenemos que hacer desde las provincias. Y el tema del periodismo también es una de las luchas que debemos encarar. Y dice Ezequiel en el prólogo: pareciera que los cronistas tucumanos, chaqueños, correntinos o cualquiera sea el gentilicio provincial que se elija, cargamos con un pecado de origen que se traduce en una cadena perpetua. Parecemos condenados a contar historias que retratan pobreza y subdesarrollo, condenados a contar tragedias y escándalos populosos, condenados a caer en la macondización y en la folclorización exagerada, condenados al acervo de lo telúrico y de lo mitológico local, condenados a vender lo propio como hechizo para satisfacer la angurria de exotismo ajena, como si contar lo nuestro fuera un mandato inexorable y no una búsqueda, puro azar y no una decisión ética, estética y política. Y desde allí, desde este encuadre que hace Ezequiel, me parece que es importante, Pepe, que le cuente a toda la gente aquí qué te lleva a narrar estas historias. Estas historias que claramente, cuando uno empieza a leerlas, son 7 historias que están aquí en el libro, 7 crónicas, uno nota que permanentemente en cada una de ellas vas más allá del objetivo y te emociona y formás parte de los personajes
que están en cada una de esas historias? Bueno, porque es una decisión y porque hay que hacerlo, también hay que poner el cuerpo para poder hacer estas cosas en estos días. Recién Paulino decía, gracias por estar acá, porque en estos tiempos en los que todo parece que hay que verlo por YouTube y qué sé yo, poner el cuerpo es una decisión. Y contar historias también es una decisión política de la mirada, pero también de ir a esos lugares, porque las historias que yo cuento son historias de Corrientes por fuera de la capital. Historias que están olvidadas, que están metidas ahí en el barrial, qué sé yo, en los márgenes, en la periferia. En la periferia de centros que nosotros, que existen, y que también a veces nos marcamos. Entonces, nosotros por ahí nos quejamos de Buenos Aires, nosotros por ahí hacemos también eso en Corrientes, y es un poco una resistencia a eso, a no caer en eso de, bueno, sí, todo desde acá, y un poco porque también yo soy del interior y me molesta mucho cuando ocurre lo otro, digamos, ¿no? Ahí quería llegar, porque bueno, en estas historias que vos narrás y contás, ¿cuánto tiene que ver ese origen tuyo? Porque vos venís de Saladas, viviste en Saladas, estuviste en Bellavista, es decir, ¿qué impronta le da tus historias a tu narrativa, tus orígenes, tus raíces? Bueno, yo creo que la mirada de uno como periodista y como cualquier cosa que uno haga está tamizada por la trayectoria, digamos, ¿no? La trayectoria en términos no cualitativos, sino la trayectoria que uno hace de vida. Y yo viví en esos lugares y entonces mi ojo también está entrenado para encontrar esas historias. Y por supuesto que también la carencia te acomoda el ojo, digamos. Hoy, yo decía en el streaming de acá de la feria, decía que me enoja que nosotros que tengamos que subsumir por la cuestión económica y encima por dos variables de la cuestión económica un montón de otras cosas. Es decir, el dólar está planchado, la pobreza está más o menos ahí y la inflación baja y entonces no importa si no tenés libertad, no importa que te puteen, no importa que te carajeen, no importa que te ninguneen y no importa que la autoridad principal de este país te deshumanice. A mí me revela eso. Y entiendo, porque vos sabés que nosotros hablamos de este tema, entiendo también, como me dijo alguien, y uno de ellos era Carlos, sí, bueno, pero nosotros por ahí lo decimos desde el privilegio de tener para comer todos los días, de que tengamos una casa que se calefacciona en invierno y que se refrigera en verano. Ahora, eso es un privilegio, a ese punto hemos llegado que tener para comer sea una situación de privilegio para reclamar lo otro. Y a mí me revela eso. Y por eso también un poco estas historias son historias de resistencia, historias que más humanas son pobres desde el punto de vista material. Acá hay gente muy pobre, pero tiene otra riqueza, claramente, y sobre todo la riqueza humana. Y eso a la larga me parece que se impone, digamos, ¿no? Voy a empezar el libro de atrás para adelante, ¿no? En la última de las crónicas, el título es Un Zapucay para Messi. Y fuiste hasta la isla Pipé, esa isla olvidada que tenemos aquí en Corrientes, pero olvidada por los correntinos y desconocida por la nación. Y en esa historia donde narrás, donde contás cómo vive ese pueblo, el partido de Argentina contra México, del Mundial, el Mundial de Qatar, mezclás también en la narrativa esa cuestión en limítrofes no terminadas, no zanjadas, pero que están ahí y que no son traídas habitualmente ante los grandes medios. Este libro tiene 7 historias. Una, como dice Carlos, es la última, que se llama Un Zapucay para Messi. ¿En qué consistía? Como dijo Carlos, yo también soy el corresponsal del Diario de la Nación. Entonces el Diario de la Nación durante el Mundial, durante la fase de grupos, hizo lo siguiente. Una serie de notas para cubrir
a los... quería cubrir a los hinchas de la selección argentina de los puntos cardinales más recónditos de la Argentina. El primer partido, el que perdemos, se hizo en un faro en el sur, con otro colega. A mí me tocó el segundo partido, el partido de México, y donde en la isla Pipé, porque la isla Pipé, geográfica y entre otras tantas cosas, es el techo de la República Argentina, no hay más que ahí. Después ya está Paraguay. Entonces fui a la isla Pipé a contar ese día del partido contra México. Y por supuesto que además ahí hay una dificultad porque las crónicas estas en general tienen tiempo de escritura. La crónica es un formato que demanda un poco más de tiempo que una nota de diario, lo mismo que el perfil, pero ahí había que hacer un trabajo de preproducción muy importante porque yo me fui ese día, muy temprano a la mañana, el partido terminó a primera hora de la tarde y yo la nota la tenía que mandar a las 6:30 de la tarde porque se tenía que publicar ahí porque era del momento. Pero yo no me iba a perder esa oportunidad que tenía de contar todo lo otro que pude contar por un trabajo de preproducción. Y entonces ahí conté la isla, a la gente. ¿Cómo es posible que la isla Pipé, que vive enfrente de la represa, hace 5 años no tenía luz? ¿Cómo es posible que la isla Pipé, rodeada de agua, tenga problemas de agua potable? ¿Cómo es posible que teniendo un puerto cruzando la isla, un puerto paraguayo, se tengan que tirotear con los paraguayos por el agua? Porque ¿qué pasó ahí? En la última dictadura militar, alguien se sentó con Viñones, decidieron, bueno, sí, lo que antes, el límite que antes pasaba por debajo de la isla, ahora va a pasar por arriba después de la represa. ¿Y eso qué pasó en los hechos? Que la isla Pipé, que es nuestro territorio, está rodeada de aguas paraguayas. No pueden tirar, sí pueden hacer eso, desde la costa pueden pescar ahí, pero salen en una embarcación y tienen problemas. Y nosotros somos noticia cada vez que embarcaciones argentinas se tirotean con la Armada Paraguaya. La última cosa grave que pasó es que la Armada Paraguaya llegó incluso a querer intervenir en un torneo de pesca de la propia municipalidad de Ituzaingó, digamos. En ese marco vive esa gente, en ese territorio. Entonces, por supuesto que sirvió todo eso que estoy contando porque estábamos con la selección argentina, porque ganamos, y porque está Messi en el título y todo eso, sirvió para visibilizar de nuevo esa historia. Hasta el momento tampoco es que pasa nada. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y bueno, y el Congreso Nacional se tiene que reunir, tiene que haber política internacional bilateral con Paraguay. Tenemos que resolver ese problema, porque si no puede pasar una tragedia. Por el momento estamos contando hechos delictivos, pero puede pasar una tragedia porque no resolvemos ese conflicto con los lugareños y bueno, a partir de ahí contar toda la historia del pueblo y en su calidad también de hinchas de fútbol, digamos, ¿no? Y cabulero, como todo el mundo. Incluso me hacen una apuesta que perdí, que es que yo salí de ahí, el final de la crónica dice que ellos, como cambiaron, ellos miraron el partido en una casa, el primer partido perdieron, entonces volvieron a otra casa donde Argentina había salido campeón de la Copa América, qué sé yo, y ganó. Entonces la lógica de los apipeños era, acá vamos a seguir mirando y acá vamos a salir campeón. Y te apuesto, asado. Aposté el asado, perdí el asado, pagué el asado, porque este libro en diciembre navegó esos kilómetros de río que hay, y fui a llevar este libro a Pipé y a presentarlo ahí y a estar con esa gente. Fíjate que en esas historias y en esas crónicas te encontraste con un jugador profesional, que era jugador profesional. Exactamente. Bueno, eso, el que me hace de guía en Apipé es un funcionario
de apellido Zarza, trabaja en el municipio. ¿Y qué pasa? Pero era jugador de fútbol profesional, jugaba en Huracán. Entonces, además, bueno, tuve suerte, digamos, ¿no? Porque, bueno, todo el andamiaje, todo el armado, incluso todas las cosas que decimos de fútbol, porque no es una crónica de fútbol, finalmente. Es una crónica de los hinchas que me sirve a mí para contar mi provincia, para contar lo que pasa en ese lugar. Y bueno, y también ahí viviendo donde el diablo perdió el poncho, como dicen en mi pueblo, estaba un jugador de fútbol profesional. En otra de las crónicas, tiene que ver con algo que nos pasó y que nos sigue pasando a los correntinos, y que tiene que ver con Itatí, y que tiene que ver con la droga. Lo que se conoció allá por el año 2017 como el operativo Zapucay. Aquel que descabezó a todas las autoridades políticas, que terminaron todas presas, todas detenidas, pero no solo a las autoridades que hacían a la intendencia de Itatí, sino también al comisario del pueblo. Pero vos, Pepe, ahí vas, y vas el primer domingo, después que el escándalo y que el procedimiento se conoce. Y esa crónica vos la titulás Misa de Domingo en Itatí, porque también fuiste a buscar, no la cuestión que tiene que ver con lo judicial, sino que fuiste más allá, a cómo tomaba el itateño, la itateña, lo que estaba pasando con su pueblo. Que de pasar de ser la capital de la fe, pasó a ser la capital del narco la capital narco de todo el norte argentino. Pero en el medio había historias humanas de personas de carne y hueso que te llevan inclusive a hablar hasta el mismísimo Pollo Roch, ya fallecido. Y también ahí te emocionás, porque estás contando historias de personas a los cuales la prensa, sobre todo la prensa porteña, termina hasta dañando, porque a todos los pone en el mismo, valorando a todos de la misma forma, ¿no? Cuando no todos, como te dice Pollo Roch, no todos son bandidos. Sí, bueno, Misa de Domingo en Itatí, el título Misa de Domingo era porque, bueno, yo me fui un domingo temprano a la misa. ¿Por qué la misa? Recuerden ustedes que los primeros que denunciaron a los narcos en Itatí son los curas en el púlpito. Digamos, en las misas denunciaban lo que después la justicia investigó y qué sé yo, y terminó con esa redada feroz. Era Patricia Bullrich, ministra de Macri, en ese momento, se llamó Operativo Zapucay, gobernaba Colombi, en Corrientes. No quedó nadie, preso el intendente, preso el vice, el comisario, jefe de gendarmería, concejales, hasta un vendedor ambulante de ahí de la zona de la Basílica, preso. Nadie quedó, nadie. Entonces, bueno, hay que ir a ver qué pasa con este pueblo. Recuerden ustedes que como el intendente está preso, el viceintendente también asumió un concejal. El concejal que seguía en el orden de prelación era una persona de Itatí, por supuesto era concejal electo, qué sé yo, pero en realidad el itateño decía, pero este fulano es el carnicero del pueblo, y ese terminó siendo el intendente un tiempo. Entonces voy a la misa a ver qué pasa, a ver si decían algo, voy a la misa central de la mañana, me meto en la recámara de la Virgen, me meto en la sacristía, qué sé yo, y ahí escucho a los creo que se llama ministro de la Eucaristía, ahí de Itatí, hombres y mujeres que se estaban poniendo albas y qué sé yo, y estaban hablando, entonces yo escucho, y era un silencio así, y en un momento dado un hombre le dice ahí fuerte, o una señora, no recuerdo ahora, están todos detenidos, que es la canción de Laurel, que dice así, ¿no? Están todos detenidos, qué sé yo. Bueno, ahí una carcajada, que era una carcajada de nervio, porque la verdad que el pueblo estaba muy, muy mal. Y además con eso que decís vos, de la prensa estigmatizando, diciendo que eran todos narcos, digamos. Entonces en Itatí eran todos narcos. Y había narcos, y narcos muy peligrosos. El narco más peligroso de la Argentina, el más buscado, Morenita Marín, que termina abatido en tiroteo con la prefectura en Itatí cuando fue a ver su familia y no se quiso entregar.
eso terminó a los tiroteos y terminó con Morenita muerto. Y yo logro, bueno, la misa, la gente, consigo un guía y me meto al barrio Ibiraí, que es el barrio de la costa, donde se supone que hacen van y vienen los cargamentos de droga. Y la verdad es que era bastante peligroso. Y pude ver a los chicos que hacen de espías. Y es muy triste, es muy doloroso, además de peligroso. Pero bueno, uno va ahí, hace lo que tiene que hacer y qué sé yo. Y después hablé con Pocho Roch. Y Pocho Roch a mí me desarma porque él, además que estudia, contó mucho la historia de Itatí, era un itateño, digamos, que amaba su pueblo. Y él dice, bueno, me molesta esto porque de la capital de la fe pasamos a ser la capital de la droga, de que somos todos narcos, que acá no hay gente decente, en mi pueblo no hay gente decente. ¿Cómo es eso? Y bueno, y qué sé yo. Y yo muchas veces fui a Itatí, alguna vez peregriné, y siempre que volvía le traía un rosario a mi mamá. Entonces voy y compro un rosario para llevarle. Y el cura ahí que estaba, qué sé yo, bendiciendo, dice, bueno, que Dios te bendiga, bla, bla, bla. Y también a Boca, que hoy juega, no sé qué. Y bueno, yo me reí ahí. Me reí porque me hizo mucha gracia eso. Y después hablando por teléfono con Pocho y ahí me desarma porque digo, bueno, hablábamos, qué sé yo, bueno, y él de nuevo, laico, como era Pocho, pero dice, bueno, y que Dios te bendiga. Y yo no sé por qué, pero esa bendición que me prodiga él, y a mí me desarma, más allá de que yo puedo, como todos podamos tener más o menos relación con la iglesia y más o menos religiosos, hay una cuestión ahí del orden espiritual, supongo yo, que me termina desarmando y me pongo a llorar, escribo yo. Que es real, digamos, es lo que pasó. Como ven, las emociones están en cada una de estas historias. Y una de las historias que más impacta en este libro, El Librano tiene misterio, crónicas y perfiles de tierra y agua, es la resurrección de Gavino. Yo me voy a permitir leer un párrafo con el cual comienza esta crónica, que tiene que ver con Malvinas, además, ¿no? Y con todo lo que para nosotros, los correntinos en particular, significa Malvinas. Gavino Ruiz Díaz cayó en Malvinas en pelea frontal, con su mirada ensartada en los ojos de un inglés. Era una mañana de pavor que se consumía lenta al tronar de la artillería y del fuego aéreo. Corolario de una larga noche de combate encarnizado, insuflado por los vientos de la guerra. Al promediar la refriega, que duró unas 5 horas, él trató de cubrir a sus compañeros, que buscaban recuperar una línea de tiro. Pero la cosa pasó a mayores y se definió cuerpo a cuerpo. No dudó. Fusil en mano, salió del pozo y en la corrida descubrió su pecho al enemigo. Allí mismo conoció a la muerte, que lo levantó al galope. Eran las praderas de Darwin. Era un viernes de finales de mayo. Hacía un frío áspero y de luto en las islas del sur. Así comienza, Pepe, la historia de Gavino, porque Gavino durante muchos años fue un soldado argentino desconocido, solo conocido por Dios. Y a partir de la historia de Gavino hay una historia humanitaria que une a ingleses con argentinos y que además tiene esas cuestiones propias de las contradicciones de los correntinos. Y esa es la historia de Gavino. Y de Elma Peloso, la mamá de Gavino, ¿con quién estuviste? Gavino Ruiz Díaz era un soldado de San Roque, de Colonia Pando, estaba en Mercedes, le dan de baja, fue iba a vivir con la abuela y dice que quería tener una chacrita. Hacían tabaco en ese momento todavía y que tenían, qué sé yo, hasta que llega la cartita.
el llamado. Y entonces Gavino se tuvo que volver a su regimiento y se fue a la guerra y murió el 28 de mayo del 82, así como cuenta Carlos. No con esa poesía, ese párrafo, yo pude reconstruir ese momento final de Gavino porque hay compañeros que combatieron al lado de él y sobrevivieron, y hay incluso uno de sus jefes que sobrevivió, que es Pelufo, que anda por los campos acá, en la zona de Mercedes, y que tiene la cabeza atravesada por una bala, le salvó el casco, y ellos, entre otros un compañero de Gavino del propio Pando, me cuenta esa mañana y ese momento, cómo muere Gavino Ruiz Díaz, hijo de Elma Peloso, una señora que vive en Colonia Pando, que la enfermedad le cortó las piernas con el tiempo, pero que fue la primera madre de un combatiente de Malvinas que donó su sangre, una gota de sangre, para que la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense lleven adelante la historia, la actividad, la política pública humanitaria más formidable que nosotros tenemos relacionados con Malvinas, que es el Plan Proyecto Humanitario, que es el plan por el cual, a través de un banco genético, un banco de sangre de las familias de los soldados en Malvinas, se empezó y está a punto de terminar la reidentificación de las 123 tumbas que nosotros tenemos en el cementerio de Darwin y que estaban con la piedra negra que decía soldado argentino solo conocido con Dios, por Dios. 123 tumbas, 119 están reidentificadas al día de hoy gracias a Gavino. ¿Y por qué gracias a Gavino? ¿Qué hizo Gavino que no hizo todo el ejército argentino? Gavino se hizo una chapa de perro, le dicen en la jerga de los militares. Se hizo una chapita, que es la que tienen los soldados. Se hizo él. Escribió su número de documento en esa chapa, como es lo que hay que hacer en esa chapa. Y bueno, los soldados tienen una cadena. Gavino ató esa chapita a un hilo de algodón encerado. Y a mí me causa gracia, un poco de ternura, y también digo, qué locura, porque yo me acuerdo que nosotros cuando no había nada, que ahora viste que sale más barato comprar una pelota que arreglarla, encerábamos el hilo para coser la pelota para jugar al fútbol, digamos, ¿no? Y duraba, porque el hilo encerado no deja la humedad, ¿no? Entonces, bueno, ese hilo encerado estaba en el cuello de Gavino con otras pertenencias, un reloj y un pañuelo que dice la madre era de una novia seguro, y ella sabe quién es, pero no me quiere decir quién es, no me quiso decir, pues, no, esa chica debe andar por ahí y ya habrá hecho su vida, qué sé yo, soltar. Una enseñanza que te da esa madre, ¿no? Un soldado inglés, que se llama Jeffrey Cardoso, que no participó de la guerra, que vino después, vino para ayudar psicológicamente a los soldados británicos, vio los cuerpos de nuestros soldados desparramados, entonces él pide permiso para separarse de su misión y hacer esta misión de enterrar a los soldados argentinos que él encontró. Entonces él junta esos cuerpos y le da una sepultura en unas bolsas militares de preservación y le da una sepultura cristiana. Hacen incluso una misa, qué sé yo. Y así se entierra. Y ese hilo de algodón aguantó 40 años enterrado ahí, hasta que cuando empieza unos movimientos que... No, perdón. Eso hizo Cardoso. Lo enterró en la bolsa, qué sé yo,
se va. 40 años después, cuando empieza todo un movimiento de soldados de Mar del Plata, viajan a Inglaterra para hacer un hermanamiento, para curar esas heridas y qué sé yo. Y Cardoso le da a un soldado, que se llama de apellido Aro, de Mar del Plata, su archivo del entierro de esos soldados. Y él, como buen militar que era, lo que hizo fue, acá enterré un cuerpo, NN, qué sé yo, bla, 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 y en el caso de Gavino, con estas pertenencias, bla, 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 y esta chapa que tenía este número. Él no sabía qué era. Cuando los soldados argentinos ven el archivo, estaba en inglés, tuvieron que traducir, qué sé yo, descubren que es un número de documento. Al descubrir ese número de documento, van al archivo militar, Gavino Ruiz Díaz, numerario de Mercedes, Corrientes, tiene una madre, vive. Entonces vienen, le resumo la historia, vienen los soldados, le dicen con los asistentes sociales de Corrientes que trabajaron con el equipo argentino de antropología forense y de la Cruz Roja, van a lo de Elma y le dice, podríamos identificar a tu hijo, pero tenemos que hacer algunas pruebas, necesitamos tu sangre. Inmediatamente dijo que sí, no todos los familiares de los soldados dijeron que sí inmediatamente. Inmediatamente dijo que sí y después la prueba dio 99,9% y a partir de ahí se desata todo este plan porque ahí se pudo atar las dos partes y entonces se identificó a ese número con un nombre y un número de tumba. Cuando después van, exhuman y hacen de nuevo el trabajo de ADN, bueno, terminan de confirmar y así es como empieza, con esa madre correntina, con ese soldado correntino, este plan, proyecto humanitario que hoy, hace varios años y que está todavía en carrera por el Nobel de la Paz. Porque es, bueno, imagínense lo que es para nosotros, pero también para esos soldados, incluso para ese inglés, que vino a Corrientes. La primera vez que vino quiso conocer a Elma y algunos de nuestros soldados le hicieron un piquete armado y no le dejaron llegar. Y bueno, fue todo un problema. Malvinas es muy difícil para nosotros, también es para mí difícil. Entonces, digamos eso. El resto está contado en la crónica. ¿Qué es lo que pasó después? Cuando se estaba acercando el aniversario número 40 de Malvinas, Cardoso viene en silencio y puede cumplir su misión de abrazar a esa madre, de ese hijo, y fue sanador para los dos. Fue sanador para los dos. Estuvieron todo el día, llovía a cántaros en Pando, le hizo chipacuerito, y a mí me contaron eso y yo pude cerrar esta crónica que se publicó exactamente en los 40 años de Malvinas, el 2 de abril del 2022, en La Nación, en El Litoral y en varios portales también internacionales. Es una crónica muy importante. Vamos a cerrar la charla y estas historias que están en este libro, que además lo pueden adquirir, porque además viene de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste. Y vamos a cerrar con quien le da el nombre al libro, ¿no? Y que se trata de Luis Herrera, porque es el protagonista de la frase: el librano tiene misterio, es la naturaleza que se expresa. Resume absolutamente todo lo que son o lo que significan los esteros de Liberá para todos aquellos que lo conocimos o que lo conocemos. Y además creo que, por lo menos leyendo el libro, no lo he hablado con Pepe, pero creo que él comienza a enamorarse de Liberá ya hace algunos años, de la mano y de las historias que le va contando Luis Herrera, que es el vaqueano, que es el timonel y que es el hombre que vive, que nació, que se crió y que seguramente va a morir allí en Pasaje Galarza. Paraje Galarza. Paraje. Bueno, el librano tiene
Carlos dice, se enamoró. Algunos de mis amigos me dicen, dejá de robar ya con el Liberá. Porque, bueno, yo tengo otro libro de Liberá, que es otra cosa. Es el viaje al País del Agua, es un viaje a otra zona del estero. El estero es tan grande que, bueno, esto me ocurrió casi sin querer, digamos, por otra cosa, estábamos haciendo una travesía por Virasoro, la zona de Galarza, y yo me voy al portal, me subo a la embarcación con otros, a hacer un viaje, una visita, digamos, ¿no? Casi como turista. Hasta que le escucho hablar al timonel. Y yo siempre voy como periodista, qué sé yo, ahora el teléfono, siempre suelo andar con una libretita y con una virome, o el teléfono, porque siempre anoto cosas. Alguna vez me va a servir, y bueno, y anoto. Y entonces le empiezo a escuchar hablar a este hombre, y enseguida me hace parar la oreja porque lo que dice no se condice con la imagen que me daba. Y acá lo digo porque también me hago responsable ¿y en carácter de qué no te dice su imagen lo que te está diciendo él? Y porque nosotros somos bastante jodidos también. Nosotros que tenemos los ojos calibrados en las ciudades, en el asfalto, por ahí medio que queremos tener de menos a la gente que vive en el campo, que vive en esos parajes. Entonces la primera trompada que te da es eso, porque te hace comer todas las porquerías que uno suele tener cuando se encuentra con un mencho. Soberbia, le dicen en el diccionario. Entonces me hago el sota, porque me dio una lección que en ese momento era bastante difícil para que acepte, que me estaba pegando una paliza. Y entonces yo me hice el sota y empecé a anotar. Pero me dice eso, la primera cosa que me dice es, el Liberá no tiene misterio, es la naturaleza que se expresa. Y entonces, o sea, así, bueno, pero vos empezás a pensar lo que te está diciendo y lo que te está diciendo, básicamente, echa por tierra todo el sentido común que nosotros tenemos con el Liberá, que es un lugar misterioso. Y en realidad lo que nos está diciendo un mencho de Galarza es misterio porque vos no conocés. Si vos conocieras, esto no es misterioso. La naturaleza funciona así. Bueno, es tremendo que te diga eso. Y además porque después empezó a decir otras cosas con otras sabidurías que después vos te pones a pensar y decís, y sí, pero no la viste vos. A propósito, ¿no? No la ves. No la viste vos. Y te hizo ver eso un hombre de campo, de un paraje que no tiene para comer a veces. Entonces, bueno, yo seguía anotando. No supe qué hacer con eso. Era como toda gente de campo que uno cree que es arisco, que uno cree que es medio retraído. En realidad lo que hacen esa gente es calibrar ellos a ver si te van a depositar o no su confianza a vos, si vos sos digno de esa confianza. Entonces lo que vos creés que vos estás haciendo, en realidad ellos también están haciendo con vos. Pasó el tiempo, esta crónica, acá hay 7, como decía Carlito. Aprovecho para decir eso porque el tiempo nos corre. Acá hay 7 crónicas. La más vieja de todas, yo escribí muchas crónicas, más que 7 por lo menos. El tema es que estas 7 tienen ese hilo conductor de la tierra y el agua. Son crónicas de tierra, son crónicas de agua, de cualquiera de las formas, porque por ejemplo hay otra crónica de San Luis del Palmar, cuando San Luis del Palmar se inundó. Normalmente pasa, pero la de hace unos años fue muy grave, se inundó mucho la provincia y San Luis del Palmar en particular sufrió todo el pueblo, el campo, un desastre. Cuando se cayeron los puentes, cuando se cayó el puente de acá de Goya Esquina, cuando se cayó el puente el que te lleva para Ituzaingó, bueno, en esa inundación después hay otra crónica, la más vieja decía,
es de una enfermera, se llama María Luisa. Esa crónica tiene 20 años. Fue la primera crónica que yo escribí como crónica, que es un formato un poco más literario. Por eso lo que leyó Carlos no se parece a una noticia de diario, pero es real, porque la crónica es un formato que me permite, la crónica literaria me permite jugar con elementos de la literatura, lo que no me permite es mentir, porque está basado en hechos reales. La primera crónica que yo escribí, sin todo lo que yo pude llegar a aprender 25 años después, o 20 años después de formación y de formación en la técnica de escribir crónica narrativa y perfil narrativo, fue la crónica de María Luisa Stern. Y quiero mencionarla solo para que ustedes dimensionen quiénes son esos personajes y por qué están en este libro. Era una enfermera de la isla Mesa, que es una isla que está enfrente de Corrientes, medio enfrente del aeropuerto. ¿Y qué hizo esa mujer? Crió todos sus hijos, la mayoría son profesionales, con la chacra de la isla, y cuando crió a todos, estudió ella quería ser enfermera. Ayudaba así de onda, pero no podía andar poniendo inyecciones, qué sé yo, porque le podía caer una inspección, que se le podían denunciar. Entonces estudió y se recibió. Pero la obra de María Luisa es que desde que empezó a trabajar en el CAPS del aeropuerto, que después eso se movió por el Corsódromo, qué sé yo, que está en Capital, que es el Mauricio Open, creo que se llama, el CAPS de ahí, desde que empezó a trabajar hasta que se jubiló, no faltó nunca, pero que no es que no faltó nunca y está a 5 cuadras, no faltó nunca levantarse, canoa, remo, puerto, a veces camioneta, a veces colectivo, a veces un vecino, a veces caballo y a veces a pie, 5 kilómetros de tierra desde el puerto de la Isla Mesa hasta la sala. Nunca faltó. Por esa cosa, esa proeza que hizo esa mujer, el Consejo Deliberante después le da un premio honorífico, qué sé yo. Es decir, esas historias, y por eso la tierra, y por eso el agua, y por eso Luis Herrera, que es un nativo de Liberá, que esa tiene 20 años, pero se hizo en pocos días de reporteo. Cuando yo lo veo a Herrera, era la época de los fuegos. Hace 3 años se está escribiendo esta historia, porque como les dije, cuando lo vi, no supe quién era, nada. Cuando caigo en la cuenta de lo que tenía anotado, cuando veo, che, pero y esto, y esto, y esto, este era el Mencho de allá. ¿Me puede conseguir el nombre de un fulano? Ah, sí, Luis. Porque en la zona, por supuesto que lo conocen. Entonces, a partir de ahí es muy difícil también todavía hoy, a 2025, establecer una comunicación telefónica con Galarza. A veces tienen señal, a veces no tienen señal. Es decir, era mandarle un mensajito de WhatsApp y a los 2, 3 días te contesta. Y así, después fui 2 veces más y así se fue tejiendo esta historia a lo largo de 3 años. Es la historia más larga en reporteo, es también la crónica más larga de este libro, es la más importante y es también la crónica inédita. Esta crónica se publicó, se escribió y se publicó específicamente para este libro. ¿Está en formato audiovisual también? No, pero te quiero contar. La crónica es muy larga, el personaje es un personajón y la verdad que a mí me gustaría que lo conozcan. Yo no le voy a contar toda la historia de Luis Herrera, pero sí me gustaría, preparamos un videito de 3 minutos para que ustedes más o menos, nos vamos a servir también de la tecnología, ya que está, no la vamos a desaprovechar, para que ustedes también puedan un poco sentir eso que sentí yo con un guión. Ese guión que ustedes van a escuchar ahí es parte de lo que está escrito acá, digamos, nada distinto. Y en todo caso, si tienen ganas, el libro está disponible ahí para que lo puedan adquirir. Si ustedes nos permiten, ahí va a haber un videito y después si alguien quiere preguntar algo, respondemos, entregamos a horario y somos cumplidores a full.
Tenemos un pequeño problema con el audio. El día que conocí a Luis Herrera, en agosto de ¿Podemos 2022, empezar de nuevo? ni Gracias. siquiera supe su nombre. Supe. El día que conocí a Luis Herrera, en agosto de 2022, ni siquiera supe su nombre. Supe, sí, que estaba ante el portador de un secreto antiguo, cuando releí las anotaciones que había hecho mientras, guiados por él, un grupo de personas y yo completamos una travesía por la laguna Galarza. En ese entonces, anoté absorto, sumido en una especie de idilio rural, por ejemplo, esto que sigue. El Iberá tiene misterio, es la naturaleza que se expresa. Escribí también que el hombre que lo dice como al pasar, y entonces quise saber quién era y por qué decía lo que decía. Luis Herrera es natural de esos llanos, de un poblado pequeño que ocupa un puñado de manzanas en la superficie de 1.300.000 hectáreas que abarca todo el complejo Iberá, ubicado en el corazón mismo de la provincia de Corrientes, en el nordeste de Argentina. Desde la primera vez que hablamos en persona, anoté frases en la libreta que acompaña mis viajes y que aún resuenan en mi cabeza. El trabajo que más le gusta hoy está en el agua, más que en la tierra. Hoy en día estoy feliz porque, como le digo a la gente, mi abuelo ya me había dicho que el Iberá iba a revolucionar. Acordate del Iberá porque va a ser revolución. Va a ser revolución, decía. Ese día entendió todo, porque supo lo que era la revolución del estero, que sería parte de ella y sobre todo, que allí podría ser él mismo. Toca el gaucho Herrera. Cuando lo hace, apenas mueve los brazos. Son sus manos las que hacen todo el trabajo. Sus dedos son hábiles con los botones. A veces ladea un poco el hombro izquierdo, mira al frente, al piso, pero en realidad no ojea sino para sus adentros. A veces agarro el acordeón cuando estoy desaliado, dice. Así se tejió esta historia, desgranada lentamente mientras el agua se abría en surco al paso de la lancha que avanzaba ya sin motor para permitir que el paisaje entre despacio en cada uno de nosotros. Cuando quiera o pueda, venga y escriba, invita entonces. Muchas gracias, le dije, y tomé nota. Te doy 1.000.000 de gracias. Gracias a vos. Y un agradecido soy por... Así que te espero por acá siempre. Claro, que hace todo, ¿no? Bueno, no hay más para agregar, me parece. Si alguien quiere saber algo, por supuesto, tenemos un par de minutos. ¿Sí? Ahí. Sí. ¿Podemos acercarle un micro? Aguantá porque estamos con el T60, estamos allá. Sí. El tuyo nomás, Carlos, por favor. Ahí está. Yo me enteré de la venida de Cardoso a ver a la madre del combatiente, pero yo nunca llegué a entender por qué los combatientes se enojaron con eso, porque hubo un revuelo ahí, algo, que no aceptaron la venida de él a visitarla a la madre de Gavino. Le escucho con alguna dificultad. Creo que entendí lo que me preguntó.
La versión de algunos soldados que están nucleados acá en Corrientes es que no quieren que lucren con los huesos de los compañeros, dicen. Entienden como que toda esta movida de la Cruz Roja, del equipo argentino de antropología forense y qué sé yo. Porque él era inglés también. Y bueno, usted lo dijo. Usted sabía, la verdad. Usted sabía. Hay esas cosas también. Y a veces me parece que también, por eso decía que a nosotros Malvinas nos cuesta, porque algunas voces por ahí se escuchan más que otras, no se escucha todo, y nos es muy difícil también pensar que me cuesta también a mí decirlo, porque no quiero generar ninguna polémica, no me interesa, y menos con Malvinas, pero parece que por ahí hay también desconocimiento de lo que hizo en particular podría ser Cardoso, que no es todo el ejército inglés y qué sé yo, pero ese gesto que tuvo ese hombre, me parece que si lo conociéramos bien, no tenemos por qué. Porque como vos dijiste, él fue el que por medio de él se pudo reconocer después todo lo... Pues como vos dijiste, gracias a él se pudo reconocer los cuerpos de... Es que... A la iniciativa de él que después se fue... Es que gracias a eso que hizo Cardoso, de dejar ese registro y de haber arropado a esos cuerpos y enterrados dignamente, se pudo recuperar y se pudo hacer el resto de las cosas. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice todo el mundo. De hecho, es un tema que ahora se está estudiando mucho, este plan, el plan proyecto humanitario. Pero sí, me parece que pasa por cierto grado de desconocimiento y a veces por cuestiones que exceden el hecho y son más de índole personal, me parece. Sí. Bueno, queremos agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes que se vaya, por favor, vamos a hacer entrega del reconocimiento y obsequio. Le invitamos al intendente municipal, Mariano Malchea, a la concejal Susana Quiró, para entregar el reconocimiento a Eduardo Ledesma, a Carlos Simón. Muchísimas gracias. Y estamos invitando, la presentación de Eduardo Sacheri tendrá también doble modalidad. Primero será en el escenario 360 en la entrevista y después vendremos al escenario principal para la presentación de su libro Demasiado Lejos. Muchísimas gracias, Eduardo Ledesma, gracias, Carlos Simón. En la presentación El Verano tiene misterio. Allí está el reconocimiento por parte del intendente municipal, doctor Mariano Armachea, la concejal Susana Quirós. Los invitamos, vamos a 5 minutos, nos llevará desplazamiento, porque vamos a abusar del trabajo periodístico de Carlos para el escenario 360 junto a Eduardo Sacheri. Después, nuevamente, retornamos para la presentación del libro aquí en este